Bueno, el KDesimu es un programa que necesita estar metido en una carpeta. ¿Veis que pone aquí una carpeta? Lo que hay aquí dentro de la carpeta no se puede sacar. Si lo sacas al escritorio ya no te funciona, ¿vale? Que muchas veces pasa eso. Y en la misma carpeta tengo puesto aquí la contraseña, que es 4962. ¿Por qué? Porque cuando yo lo ejecuto, me pide una contraseña. Y tengo que poner 4962. Eso, la de iglesia. 4962, vale. Le voy a dar zoom. Y yo voy a. Y aquí tengo todas las herramientas. Todas las herramientas que puedo poner en el esquema. Yo voy a poner un contactor, ¿ya? Dice contactores. Pues pincho un contactor y selecciono el contactor. Pero fíjate, me pone solo los contactos, ¿vale? No me pone la bobina. No, solo me pone tengo los contactos, pero no me aparece la bobina por ningún sitio. ¿Por qué? Porque la bobina la tiene aparte. ¿Por qué? Porque en automatismo se hacen dos esquemas diferentes. Por un lado se hace el esquema de la fuerza. El esquema de la fuerza con las líneas trifásicas se representa en una parte y en otra parte se representa el esquema que maneja el contactor, que se llama esquema de mando. ¿Por qué? Pues porque los esquemas de automatismo son muy complicados, son complejos, tienen muchos cables, entonces pues se separan. Por eso viene la bobina aparte. Entonces yo ahora busco aquí la bobina. Y busco una bobina. ¿Pero está en español? Si esto está en español. Sí. ¿Vale? Y yo tengo por un lado la bobina, por otro lado el contactor. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer un esquema, el esquema más sencillo que hay para conectar un motor. ¿Qué necesita mi esquema para conectar un motor? Necesita un contactor, necesita la bobina, ¿no? Ya tenemos ¿cuántos? Dos piezas, ¿no? No, tenemos una pieza nada más. Ahora mismo esto es la misma pieza. El contactor y la bobina es la misma pieza. Porque va dentro. Esta es la misma pieza. ¿Qué más necesitamos para que funcione? Necesitamos electricidad. Vamos a hacerlo ahora mismo. Nos vamos a imaginar que lo vamos a hacer a pelo, como lo hemos hecho ahora mismo, ¿no? O sea, no vamos a poner ninguna protección. Cuando se dice que es a pelo es sin protección, ¿vale? Entonces yo voy a coger aquí la electricidad. Alimentaciones. Donde pone alimentaciones, voy a coger una que ponga 3 fases, ¿no es? Y la voy a poner aquí. Trifásica. ¿Lo pongo esto un poquillo más grande? Sí, yo que no. Mira. Le he puesto electricidad trifásica, que lo he cogido aquí de alimentaciones. ¿Vale? Ahora cojo. Este es el circuito de fuerza. ¿Vale? Fuerza. Este es el circuito de fuerza. Y este va a ser circuito de mando. Se le puede llamar circuito de mando. De mando, de maniobra. ¿Vale? También se le llama circuito de maniobra, circuito de mando. ¿Vale? Se le puede llamar de... ¿Vale? Y aquí también necesito electricidad, ¿no? Pues voy a coger la fase. Porque el de mando va a ir con la fase y con el neutro. Con la fase y con el neutro. Le voy a dar la vuelta, venga. Sí, Bueno, lo podés haber puesto al lado un poquito más abajo y conectado el cable. al neutro le voy a dar la vuelta. ¿Vale? La fase. Y ahora voy a coger un motor, porque si voy a encender un motor, necesito un motor. Voy a buscar un motor. Un motor trifásico. Y lo conecto aquí. Y ahora necesito ponerle cable. Me voy aquí donde pone cables y conexiones. Y voy a coger cables trifásicos. Mirad dónde empieza a cogerlo. Empieza a cogerlo justo donde termina la línea. Esto tenemos que ser muy estrictos. Justo donde termina la línea, empezar con el cable y tiene que terminar justo donde empieza la otra. No podemos ponerlo en medio, que si no, no funciona. Entonces yo me voy aquí justo donde empieza la línea y termino justo donde empieza la otra. Ya he conectado la fuerza. Ahora voy a conectar el mando. Cojo un cable de fase y lo pongo aquí. Y voy a coger un cable de neutro y lo pongo aquí. ¿Vale?
¿Y ahora qué hace? Porque este programa tiene la posibilidad de probar el funcionamiento. Exactamente, le vamos a dar a simular. Y a la bobina tienes que ponerle el mismo nombre. Vale, sí. Sí, tienes que ponerle el mismo. Y es muy importante. Y como este contactor va a ser el KM1, para que esto se entienda, a la bobina le tengo que poner el mismo nombre. KM1. ¿Vale? Si lo he puesto con mayúsculas, ¿vale? Esto tiene que coincidir porque si no, el programa no sabe que esta bobina es de este, ¿vale? Y ahora le voy a simular y ¿qué pasa? Mirad. Cuando le voy a simular es que le entra la electricidad. Al rojo. Ahora paro de simular y el circuito se abre. ¿Vale? Se nota que se cambian de color. Cuando vosotros lo veáis en vuestro ordenador, se ve que cambian de color los cables y todo, ¿no? ¿Vale? Se ponen los cables rojos, vale. Quiere decir que le llega la electricidad. Y el neutro, fijaros, se pone azul. Vale, llega la electricidad. Bueno, pues ahora mismo más o menos hemos hecho eso, pero sin el motor, porque no era necesario conectar el motor. Hemos visto que se conecta. ¿Qué pasa? Que esto en realidad no es ningún automatismo, porque entonces conecta la electricidad y está el motor siempre funcionando. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que el motor funcione o no funcione cuando a nosotros nos interese? Pues mira, aquí es donde empieza en lo que es en sí el automatismo, es en lo que nosotros ponemos aquí en medio. Nosotros controlamos un motor poniendo aquí contactos, que pueden ser pulsadores, sensores, cosas que hacen que funcione. Le puedes poner un reloj, le puedes poner lo que tú quieras. Si le pones un reloj, pues cuando llega la hora se enciende, cuando llega la otra hora se apaga. ¿Qué voy a poner? Pues voy a poner lo más sencillo posible. Voy a poner un pulsador. Ahora voy a poner aquí un pulsador. Pongo un pulsador en medio y ahora voy a poner cables. ¿Qué tipo de cable tengo que poner aquí? Pues tengo que poner cable de fase. Porque todo esto es fase. Todo esto es fase. A la 1, fijaros que a la 1 le tiene que llegar la fase. Entonces, todo lo que ponga, aunque yo ponga ahí muchas cosas, todos van a ir conectados con el cable de fase. Todo lo que hay a partir por encima del contactor tiene que ir con fase y va con el cable del mismo color. Todo el cable de fase, ¿vale? Y lo que hay por debajo del contactor con azul. Entonces, cuando nosotros utilicemos, que vamos a utilizar cable rojo y cable azul, nunca podemos poner en el mismo tornillo, nunca podemos poner cables de diferentes colores. Así nunca nos equivocamos. Porque aquí tú te puedes equivocar y poner los cables donde no sea. Lo único que funciona de otra manera. No va a funcionar a lo mejor como debería funcionar. Pero no va a haber nunca cortocircuito. Los cables son de colores diferentes porque es una manera de protegernos para que no hagamos cortocircuito. Mientras nosotros mantengamos el azul en el A2 y el rojo en el A1 y en todos los demás cables de por aquí, nunca va a haber cortocircuito, porque solo se pueden juntar en la bobina. Porque en la fase va a la 1 y el neutro va a la 2. Venga, pues ahora voy a simular esto. Y ahora lo simulo. ¿Cómo pruebo esto? Pues yo hago con el clic, me pongo encima, le pincho con el ratón. Y fijaros, cuando yo le meto electricidad a la bobina, gira el motor porque se cierran los contactores. ¿Vale? ¿Sí o no? Vale, bueno. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues si nosotros esto fuera algo real, si fuera un almazara, no podemos conectar nunca directamente esto al contactor, porque en caso de que el motor tenga una avería, no hay nada que pare, entonces puede salir ardiendo el motor. Entonces para eso es el disyuntor, que es el otro aparato que hemos dado. El otro aparato que viene, que tiene como una teclica que se enciende y se apaga. Tú tienes el contactor. Vale, bueno, pues el disyuntor. Pásaselo, sí. Pásaselo. El disyuntor, fijaros que esta mañana hemos sacado un bloque, lo puedes ver en el otro aparato, en el otro blanco que tenéis al lado. El disyuntor es la parte de arriba. Bueno, pues eso es un aparato que hay que seleccionarlo. Ese aparato hay que seleccionarlo en función de la intensidad del motor. Si fijáis, tiene como una ruletilla que se puede regular, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dónde está el tornillo? Como si fuera ¿No tiene como un tornillo? Sí. El tornillico ese te indica ahí unos amperios, ¿no?
Pues entonces, hay disyuntores que a lo mejor van de 2 a 4 amperios, otros van de 6 a 10, otros de 100 a 150, ¿vale? ¿Eh? Y se llega hasta 30, ¿no? Entonces veréis que eso varía en cada motor. Bueno, ese es hasta 2 amperios, ¿vale? Pues ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando nosotros hagamos los esquemas, todos los circuitos que vayan a un motor, ¿vale? Tienen que tener un disyuntor, por eso lo he sacado, porque bueno, nos vamos a ir acostumbrando y ponemos aquí, vamos a poner, tiene que llevar un disyuntor. Entonces yo la busco aquí en protecciones, donde pone fusibles, seccionadores, ¿vale? En las protecciones, aquí no está. Ahí. Automáticos y disyuntores, aquí donde pone automáticos y disyuntores. En automáticos y disyuntores yo voy a buscar un disyuntor trifásico, que es este. Disyuntor trifásico. ¿No era grande, Paco, para que tenga neutro? Disyuntor trifásico. ¿Vale? Y le pongo sus cables trifásicos. Y le pongo un nombre. Le pongo un nombre. Q, y le tengo que poner un número, Q1. Vale, pues venga, voy a simularlo. Ahora yo lo simulo, cuando yo le doy, ¿qué pasa? No funciona el motor. ¿Por qué no funciona el motor? Porque el disyuntor, nosotros tenemos que accionarlo. El disyuntor es un interruptor, una vez que lo acciona ya se queda accionado. ¿Vale? Tiene dos posiciones, uno conectado, vale. El disyuntor lleva por dentro un mecanismo que hace que si en el motor hubiera una avería, ¿no? Esto lo voy a dejar funcionando. Si en el motor hubiera una avería, esto, porque se atranque el motor y consuma más intensidad de la cuenta, por eso tiene una intensidad a la que está regulado. Si el motor consume más intensidad, pues esto se abre y deja de pasar la electricidad y entonces el motor no se debe de quemar, ¿vale? Entonces esto es una pieza que es obligatoria. Bueno, pues ahora ¿qué quiero que hagáis? Pues la práctica siguiente, quiero que montéis en Cadesimu este esquema, que lo probéis y que hagáis, o sea, que empezáis a manejar Cadesimu y montéis esto mismo que he hecho yo, ¿vale? Los que hayan terminado. Y eso ahora mismo no, luego en otro golpe ya metemos los elementos de... Mañana, ¿no? O en la hora siguiente. No, bueno. ¿Vale? Entonces quiero que empecemos a manejarnos con el Cadesimu y lo hagamos, ¿vale?